Si quieres aprender a usar las referencias externas en AutoCAD para tus dibujos o planos, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro dibujo de referencia, por así decirlo. En mi caso será este cuadrado, entonces le daré simplemente aquí en guardar como, o si no lo quiero, le daré clic acá a la A de AutoCAD y le daré en guardar como. Aquí lo voy a guardar en documentos, por ejemplo le pondré img referencia, le daré en guardar. Y ahora, suponiendo que este cubo lo voy a utilizar para otra figura y más o menos sería la base de mi figura, le daré al botón de más y acá simplemente iré a inserción, después iré a enlazar y seleccionaré el dibujo. Por ejemplo, aquí tengo muchas opciones. Puede ser el tipo de AutoCAD, un DGN, MicroStation, otro tipo de DGN. Incluso puedo añadir documentos PDF, también como RCP, nube de puntos de Autodesk, archivos de Navisworks, etcétera. También dibujo de WG, que es el que usaremos ahora. Le daré clic y si bajo ahora ya me aparece la imagen de referencia que puedo ocupar. En mi caso nada más será el cubo. Le daré en aceptar y aquí me aparece mi cubo. Le daré en abrir. Y por ejemplo, si le pongo precisar en pantalla, puedo definir más o menos a qué escala quiero que sea, pero en mi caso, como será la base de uno de mis dibujos, le daré que simplemente sea así. También aquí se puede precisar exactamente el punto de intersección. Por ejemplo, si quiero que esté en una coordenada específica, por ejemplo, si tengo una imagen bastante grande, un plano bastante grande, y controlo muy bien las, por así decirlo, las coordenadas, simplemente lo colocaré acá, pero en mi caso no lo haré. También tenemos el tipo de referencia, que es enlazar o superponer. Si lo enlazamos, cualquier cambio que hagamos en el dibujo principal, en mi caso es img referencia, tendrá efecto en el dibujo 2. También tenemos ruta relativa, que es lo intermedio, porque si es sin ruta, el archivo siempre tiene que estar en la misma carpeta del dibujo, y si es ruta completa, pues tiene que especificarse completamente. Y aparte, si no lo tiene definido, pues no va a servir la diferencia. También aquí tenemos la unidad, por ejemplo este milímetros con factor 1, e incluso si queremos cambiar el ángulo, pues lo podemos hacer aquí con ángulo. En mi caso simplemente lo dejaré así y le daré en aceptar. Si me doy cuenta, aquí me pide un punto, por ejemplo voy a ocupar este, y creo que la imagen es muy chiquita. No, aquí está. Entonces ya está mi figura, pero si me doy cuenta, a comparación de la primera figura, que son varios puntos, bueno, son varios objetos, en mi caso son varias líneas, si le doy clic a la figura como tal, me va a aparecer una línea. En cambio, acá en el dibujo 2 se marca todo. También otra diferencia es que acá el color de la línea, por así decirlo, es bastante fuerte. En cambio acá es muy débil. Incluso lo podemos cambiar. Si nos vamos a quitar esto, si me voy a intersección y referencia, le puedo cambiar el difuminado, y si le pongo 0, pues prácticamente será el mismo color que mi imagen principal. Entonces se lo dejaré en 35, y si yo quiero trabajar directamente desde acá, pues se puede hacer como hice en mi dibujo. De hecho, voy a cambiar la imagen de referencia. Por ejemplo, como esta es, por así decirlo, como es isométrico, pues tendré que activar el modo isométrico, pero así la pondré como si fuera una tipo puerta. También le añadiré esto para que como que haga un tipo de fondo, pero bueno, más o menos así está. Le daré en guardar. De nuevo, como ya lo guardé con el nombre que yo quiero, simplemente le daré en guardar o control S. Voy a mi dibujo 2 y aquí me aparece un pequeño mensaje que dice: se ha modificado una referencia externa
Aquí incluso puedo comparar los cambios, pero simplemente le daré en recargar referencia. Y aquí está. Aquí aparece lo que ha pasado, le daré el botón de la palomita y cambió completamente mi dibujo. Entonces, si usamos las referencias en la misma carpeta con la ruta relativa y con el modo enlazar, prácticamente cualquier cambio que nosotros hagamos a la imagen de referencia o al dibujo de referencia o incluso el plano de referencia se verá reflejado en nuestro dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí le hice esto, también lo puedo modificar. De hecho, aquí se activará el modo isométrico, quitaré la línea porque si no me la acepta y pondré el modo orto. Y por ejemplo lo voy a modificar de una manera muy sencilla. Le pondré esta vez las líneas acá, creo que eran de 12.5, entonces es 12.5. Lo marco y así está. También le añado una parte inferior, igual lo marco y así está. También puedo añadir de este lado si es que lo quiero hacer, igual es 12.5. Lo voy a subir y de nuevo 12.5 también para que sea más fácil unir líneas. Simplemente tengo que seleccionar una arista o un punto de referencia y al momento que yo lo quiera hacer va a estar relacionado. Por ejemplo, ya aparece en 12.5 y simplemente lo enlazo. También voy a terminar este pedazo de figura para que más o menos se vea la diferencia de qué pasaría si modifico ya mi figura como tal. Por último, simplemente le haré esto. Ahí está 12.5 y mi figura está completamente modificada. De hecho, incluso se alcanza a apreciar que los colores de la imagen como tal original es más brillante, de igual manera. Le puedo quitar el filtro con referencia y le quito el difuminado y prácticamente no hay diferencia. Es como si lo hubiera hecho aparte. Bueno, como si hubiera sido una sola figura como tal. Le pondré de nuevo el difuminado como a 35. Lo malo es que de esta forma casi es un poco difícil atinarle. Entonces aquí está, le daré en guardar, pero le daré como por ejemplo dibujo 2, pondré tip 2. Le daré en guardar y ahora si voy a imagen de referencia y la actualizo, veo que aquí no aparece ningún mensaje. Incluso acá regreso y simplemente como le guardé me va a decir que hay un cambio, pero como nada lo guardé como estaba, pues me aplica el cambio, pero en sí la imagen de referencia queda exactamente igual y no es afectada por mi dibujo 2. Entonces de esta forma ya podemos trabajar con las imágenes de referencia y entender un poco cómo funcionan. Esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.